quería proponer lo siguiente, ya que estamos todos solos, si quieren, si no, no hay ningún problema. Yo tengo un paper que presenté en Greenwich hace ya algún tiempo y que lo hicimos con un muchacho para mí, que se llama Diego Sánchez Ancochea, que es del Instituto de Desarrollo Económico en Oxford y que tiene interés en temas de ciencia política también. Y lo que hicimos fue un ejercicio en el cual intentábamos incorporar una dinámica política al modelo de Sirwal y Kaleski. Si ustedes quieren, ¿cuánto tenemos? ¿Media hora? Así es. Media hora. Entonces yo se los cuento y si ustedes después no va a haber tiempo de discutirlo, pero si ustedes después quieren hacerle algún comentario, son bienvenidos. El paper en este momento tiene una aceptación parcial en una revista. No voy a decir porque ustedes saben que trae mala suerte. Decir qué revista es, mejor no lo decimos, pero está en las manos de revisores despiadados. Ustedes van a aprender a lo largo de sus vidas académicas que los reviewers son personas que descuentan todas las frustraciones de su vida en el pobre autor que les manda su paper y que consigue que surja una versión final que es mucho peor que la versión inicial en la mayor parte de los casos. No, estoy bromeando, muchas veces son útiles, otras veces imitan. Pero entonces le voy a poner el paper, se lo voy a contar rápidamente y no vamos a tener tiempo de discutirlo, pero por ahí ustedes en algún momento después me, me- me avisan. No todos mis amigos, a no todos les gustó el paper porque tiene un cierto mecanicismo economicista. ¿Tá? Pero yo pienso que hay una historia interesante y conversando con Martín Rapetti hace no mucho tiempo, Martín Rapetti hizo alguna cosa parecida con Gerchunov y bueno, yo pienso a ver, compartir, vamos a ver si puedo compartir acá. ¿Lo ven? Voy a poner el slideshow. Sí. Entonces, Dice que voy a ir un poco rápido, hay algunas ecuaciones que pueden parecer un poco raras, pero la lógica se entiende. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros agarramos un modelo Kalecki-Stirwal y en vez de suponer que las instituciones que regulan, acuérdense que los estructuralistas le damos mucha importancia a las instituciones, ¿y qué tal si en vez de imaginar que las instituciones son dadas, exógenas, una cierta estructura de poder, esa estructura de poder cambia por algún motivo y cambia las reglas que rigen la convivencia política de esa sociedad? Esa es la pregunta. Entonces, han surgido en la economía política neoclásica, y Acemoglu Robinson son dos ejemplos muy claros de esa perspectiva, la idea de incluir dentro de un modelo económico una dinámica política y la posibilidad de que las instituciones se transformen en función de esa dinámica. Básicamente, Acemoglu y Robinson discuten en qué caso podríamos tener un golpe de Estado. Y ellos dicen, utilizando un modelo de crecimiento muy convencional, que situaciones de elevada desigualdad pueden llevar a que los trabajadores o lo que ellos llaman los ciudadanos, the citizens, le pongan un impuesto muy elevado a la élite, que son los capitalistas, y eso hace con que la élite responda dando un golpe de Estado. Ahora, esta es una discusión que en la tradición estructuralista tiene mucha fuerza. La idea de que en realidad hay una interacción entre estructuras productivas, dinámica política e instituciones, ¿no?
el autoritarismo como algo tan arraigado en la tradición latinoamericana, siendo este autoritarismo siempre asociado al peso que las clases terratenientes tuvieron en nuestra historia, al peso que la concentración del ingreso tuvo en la historia latinoamericana, y al hecho de tener un patrón de especialización sumamente rígido, muy inestable y dependiente de recursos primarios, ¿no? O de mano de obra barata. Entonces, nosotros pensamos así, bueno, ¿y si hay una dinámica institucional? ¿Qué dinámica institucional podría existir en un modelo Kalecki-Stirwalt, digamos así? ¿Y en qué casos podríamos decir que la democracia resiste las tensiones que genera un modelo de este tipo? Entonces, allá vamos. Ustedes, como pudieron ver en las clases que yo ya di, este tema de la economía política y su vínculo con lo estructural siempre estuvo muy presente y es una preocupación muy grande para mí, en parte porque soy de una generación que vivió 10 años en dictadura y eso tiene una marca en la vida académica de las personas y los intereses que es muy fuerte para algunos latinoamericanos. Entonces, lo que yo supuse es que en el corto plazo tenemos un modelo kalekiano común, en el medio plazo, no sé, kalekiano común quiere decir precios fijos y la economía en el corto plazo se ajusta por cambios en el nivel de utilización del stock de capacidad, de la capacidad del stock de capital. En el medio plazo se ajustan la negociación salarial y los salarios reales, la participación de los trabajadores en el ingreso se ajusta y además se logra el equilibrio en la balanza comercial. Ahora, en el largo plazo, las condiciones que regulan la negociación salarial, ¿tá? El Estado, lo que se tiene de estado de bienestar, lo que se tiene de política redistributivista, cambian en el largo plazo y también pueden cambiar la política industrial con sus impactos sobre la estructura productiva. Y cuando digo sobre la estructura productiva, digo sobre las elasticidades de ingresos, de exportaciones e importaciones. Nosotros hacemos, nuestro modelito, contigo, tiene mucha lucha de clases, tal vez demasiada. El foco en realidad es que como nosotros, tal vez simplificadamente, estamos pensando en hacer algún modelo que torne un poco más compleja esta discusión. Pero básicamente nosotros lo que tenemos son trabajadores que quieren aumentar en lo posible su participación en el ingreso en el país, los capitalistas que quieren maximizar la participación de los lucros en el ingreso, entonces hay una contradicción. Y tenemos que hay una gran informalidad, hay un grupo de trabajadores informales que puede ser movilizado, es un grupo grande de gente en la baja productividad, en la informalidad, en la subsistencia, que puede ser movilizado por grupos revolucionarios o puede ser movilizado por la derecha para desestabilizar un gobierno democrático y instaurar eventualmente un golpe de Estado. Esa es la idea. No quiere decir que los trabajadores informales son revolucionarios o son neoliberales per se, sino que son una base de inestabilidad y de movilización social que puede ser utilizado por grupos políticos organizados a la izquierda o a la derecha para derribar las instituciones de un régimen democrático e instituir algún tipo de régimen autoritario. Mi foco va a ser un golpe de derecha, un golpe neoliberal, digamos, pero se podría utilizar para explicar otros tipos de conflicto y de crisis política. Entonces tenemos los trabajadores organizados que tienen sus sindicatos, están conectados con sus partidos políticos, tenemos los capitalistas que también tienen, los trabajadores, estamos partiendo de una democracia, tienen el poder del voto, tienen la capacidad de influenciar a través del voto
las decisiones políticas. Los capitalistas tienen el poder económico, pueden comprar los diarios, pueden comprar los economistas, pueden hacer muchas cosas para que sus opiniones sean más fuertes en términos políticos. Y después tenemos los trabajadores de subsistencia o informales, que tienen una relación de amor y odio, digamos, con los trabajadores formales y con los capitalistas, en el sentido que ellos quisieran ser parte de la fuerza de trabajo formal, pero no lo son. La parte formal del modelo es Kalecki, 100%. Tenemos que los precios, pero es un modelo un poquito distinto al que hicimos con Giuliano, y yo les voy a explicar por qué. Porque este modelo, en el modelo de Giuliano, que hicimos con Giuliano, todo el poder estaba con los capitalistas para determinar precios, etcétera, etcétera, y determinar el markup. Aquí los capitalistas definen el markup y quedan con ese markup fijo, y los trabajadores demandan salarios en función de su poder de negociación, demandan una mayor participación en el ingreso nacional en función de su poder de negociación. Ese poder de negociación depende de las instituciones, y aquí entra la política. Si hay un gobierno de izquierda, va a proteger los sindicatos, va a proteger el derecho de huelga, va a redistribuir ingresos, va a dar un salario, un seguro de desempleo más alto, va a haber una seguridad social que protege al trabajador y le da poder en la negociación. Si hay un gobierno de derecha, va a intentar desmontar en lo posible todo eso. ¿Es una simplificación? ¿Es un poco mecanicista? Lo es, pero acuérdense que toda la historia latinoamericana, en el fondo, ha sido como lograr expandir un estado de bienestar que ha sido llamado como truncado, truncated welfare states. Hay una profesora de Princeton que tiene un paper muy interesante sobre eso, que se llama Aisha Holland, creo. Vale la pena. Bueno, en fin, esa es la idea. La idea es que hay siempre una clase trabajadora que busca mejorar la protección social, y que la clase capitalista va por el camino de desmontar eso, y eso es una lucha de todos los días. Entonces, los precios en esa economía se definen por el markup, que es el Z, el salario real, este es el salario, A es la productividad del trabajo, P son los precios internacionales, E es la tasa de cambio nominal, y B es la productividad de los bienes importados. Entonces, este es el costo unitario de los bienes importados, este es el costo unitario del trabajo, y Z es el markup. Los precios se definen como un markup por sobre costos unitarios, que son costos unitarios del trabajo, y de los bienes importados. Q, que es el tipo de cambio real, se define de la manera convencional, y la participación, yo no voy a hacer la demostración aquí, créanme, la participación de los salarios en el ingreso es definida como, tiene una relación, digamos, inversa, la participación del salario en el ingreso, que es 1 menos la participación de los lucros en el ingreso, es inversamente proporcional al Z. Lo que nos sorprende, el Z es el markup, es lo que los capitalistas están cobrando. Entonces el sigma tiene una relación inversamente proporcional con Z, y E inversamente proporcional con Q, el tipo de cambio real. A mayor tipo de cambio real, menor la participación de los salarios en el ingreso. Intuitivamente, ¿por qué? Porque los precios importados más altos llevan a un aumento de precios, y ese aumento de precios deprime la participación de los trabajadores en el ingreso. ¿Está? Bueno, este R es simplemente la tasa de lucro, que depende, como ustedes ven, del nivel de utilización del stock de capital. Todo lo que aprendieron sobre Kalecki está aquí presente, y además hay una tasa de empleo formal, que es L, que son los trabajadores empleados en el sector formal, dividido LS es constante, normalizado a 1, para simplificar la matemática y sacar un poquito los parámetros de la historia.
sin pérdida de generalidad, como se dice, y SLS es el total de la oferta de trabajo. ¿Tá? Hay una función de producción, yo sé que hoy Esteban destruyó la función de producción, pero esta es una función de producción que los heterodoxos utilizan y que es una función de producción de Leontief, donde no hay sustitución entre los factores de producción. Básicamente, esta función me dice que el producto total es igual al nivel de utilización del stock de capital, a la productividad del capital multiplicado por el stock de capital. Y esto tiene que ser igual a la tasa de empleo multiplicada por la productividad del trabajo, y esto tiene que ser igual a los bienes importados multiplicado por los insumos importados. MI es la cantidad de insumos importados que se utilizan en esa economía, y B es la productividad de los insumos importados. Esto es lo que se llama una función de Leontief. Para los economistas esta es una función bastante conocida, los neoclásicos la desprecian, pero los caliquianos y keynesianos la aman. Perfecto. Los trabajadores van a exigir un aumento en la participación del ingreso, ¿tá? Y este sigma con un sombrerito es la tasa de variación de la participación del ingreso de los trabajadores en el tiempo, y ellos van a demandar una mayor participación cuanto mayor sea la tasa de empleo, ¿tá? Cuanto este B representa la capacidad, la protección institucional, o es una variable que captura, digamos, la dimensión institucional del proceso de negociación salarial. ¿Tá? Entonces, esta participación de los trabajadores va a aumentar cuando el ambiente institucional sea favorable, haya mayor protección, un seguro de desempleo, protección al derecho de huelga. Cuando el nivel del empleo sea más alto, del empleo formal, porque entonces ellos sienten que si son despedidos, no van a tener condiciones de encontrar más fácilmente otro empleo, y entonces están dispuestos a luchar más por sus salarios, y depende negativamente de la participación de los trabajadores en el ingreso. Eso porque se supone que a medida que está aumentando la participación de los trabajadores en el ingreso, hay más problemas de competitividad, más problemas de crecimiento, y además los trabajadores están más satisfechos, ¿no? Si es más alto el sigma, están más satisfechos con la participación que tienen, y por eso ahí hay un componente negativo. ¿Está? Entonces, para que el mercado de trabajo esté en equilibrio, este sigma sombrerito, que es la variación en el tiempo de la participación de los trabajadores en el ingreso, tiene que ser cero. O sea, haya una participación estable. Si está cambiando es porque se está luchando. O sea, en realidad se lucha siempre, pero si está cambiando el sigma es porque no se llegó a algún tipo de settlement. ¿Está? Cuando el sigma es igual a cero, la participación es constante, de alguna forma hay un equilibrio de fuerzas, y eso representa una situación de cierta estabilidad. ¿Tá? Entonces, un B más alto, esa variable B representa una mayor fuerza de los trabajadores, del sistema de protección y de los trabajadores. ¿Tá? Les quiero mostrar aquí una curvita. La curva sigma, yo no me voy a detener aquí, pero para los que están ya familiarizados con los diagramas de fase, este es el diagrama de fase de un sistema de ecuaciones diferenciales 2×2, donde sigma sombrerito igual a 0 indica todas las combinaciones de épsilon y sigma, o sea, de empleo y de participación de los trabajadores en el ingreso, para las cuales permanece estable la participación de los salarios en el ingreso. A ver si me explico.
Si epsilon es alta, o sea, el nivel de empleo es alto, los trabajadores son fuertes. Entonces ellos van a exigir un sigma, una participación en los salarios, de los salarios en el ingreso alta. ¿Entendieron? Por eso la relación entre epsilon y sigma es una línea ascendente, porque a mayor nivel de empleo, ¿tá? El epsilon, acuérdense en que es el empleo formal en el total de la fuerza de trabajo, a mayor nivel de empleo, entonces más fuerza de los sindicatos y más alto va a ser el valor del salario, de la participación de los salarios en ingresos que ellos estarán dispuestos a aceptar para sentirse que hemos llegado a algún tipo de equilibrio. ¿Tá? Esa es la historia. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fuerza que tienen los capitalistas? Suelen tener mucha fuerza, tienen la prensa, pero además, a medida que aumentan la participación de los salarios en el ingreso, esto está asociado, como les mostré en la ecuación, donde se definía la participación de los salarios en el ingreso nacional, hay una relación inversa con el tipo de cambio real. Entonces, un salario alto implica una moneda apreciada, un tipo de cambio real bajo, menos competitividad. ¿Tá? Y entonces, así como hay una relación positiva desde el punto de vista del mercado de trabajo, entre el épsilon, el nivel de empleo y el salario, hay una relación negativa desde el punto de vista del equilibrio de la balanza comercial entre el empleo, ¿tá? El nivel de empleo, el nivel de crecimiento, el nivel de producto de la economía y la participación de los salarios en el ingreso. O sea, hay en este modelo donde la balanza comercial termina imponiéndose y define cuál es el nivel del producto de equilibrio, hay un trade-off entre participación de los salarios en el ingreso y nivel de empleo y crecimiento. Hay un trade-off que viene no de la contradicción capital-trabajo de un modelo neoclásico, ¿tá? En el cual más trabajo, más salario implica menos ahorro y menos inversión en el mundo neoclásico. Aquí no es así, es un mundo kalekiano, pero se da esta contradicción entre capital y trabajo por causa del impacto que tienen los salarios reales más elevados y la mayor participación del salario en el producto sobre la competitividad de la economía. ¿Cierto? Por eso decimos la Robinsonian Reaction Function, que es aquella idea de Robinson, de John Robinson, de que la tasa de crecimiento se ajusta en función de cómo, de cuál es el nivel que es compatible con equilibrio en la balanza comercial. Aquí esta epsilon sombrerito igual a 0 es justamente la relación entre los épsilons más altos implican ¿qué implica un épsilon más alto? Implica más competitividad y por lo tanto un sigma más bajo. Por eso esta curva entre épsilon y sigma tiene esta tendencia negativa, y más que eso, hay una relación en la cual épsilon y sigma se combinan para mantener la balanza comercial en equilibrio. Esa es la relación descrita por esta curva, técnicamente una isóclina en la cual épsilon y sombrerito es igual a 0. Ahora, largo plazo. Entonces aquí en el corto plazo tenemos el equilibrio en A. ¿Por qué A es un equilibrio? En A, el mercado de trabajo está en equilibrio porque estamos sobre la curva sigma, sombrero igual 0, y la balanza comercial está en equilibrio porque estamos en la curva epsilon, sombrerito igual 0. Imagínense que ustedes estuvieran en el punto D. En el punto D, el nivel de empleo genera un déficit en la balanza comercial.
entonces los capitalistas empezarán a reducir su inversión, porque ya saben que no se sostiene eso del lado externo, y va aumentando y va cayendo el empleo, ¿tá? Y al final y va cayendo también el sigma. De acá va cayendo tanto el empleo como el sigma hasta el punto A, donde es el punto de equilibrio, donde, bueno, el desempleo aumentó tanto que los trabajadores dicen, bueno, escúchame, ¿sabes qué? Aunque sea muy poca mi participación en el ingreso, en el producto, yo la acepto porque no quiero más desempleo. Ese es el juego de fuerzas, la lucha entre los capitalistas y los trabajadores. Pero vean una cosa interesante, si cambiara el marco institucional, el B, toda esta curva se mueve para arriba, porque los trabajadores con una institucionalidad que les favorece van a querer, ¿no?, una mayor participación en el ingreso para un mismo nivel de empleo. Disculpen, se mueve para la derecha, para abajo. Mayores niveles de sigma para el mismo épsilon. Y si yo hiciera cambio estructural y cambiara las elasticidades y cambiara el patrón de especialización, yo podría tener con el mismo sigma, con la misma competitividad, precio más producto. La curva sigma sombrerito cero, se iría para arriba. Entonces, lo que les quiero decir es que las instituciones pueden estar cambiando la posición de estas curvas, y eso es lo que vamos a mirar en el largo plazo. Específicamente, hacemos una propuesta de cómo cambia B, el marco institucional. Entonces, lo que nosotros suponemos es lo siguiente, que los trabajadores tienen un poder político que se define por este P, que es algo... Todo esto, por supuesto, es como un marco analítico muy abstracto. Hay que darle historia, hay que ponerle todo el elemento institucional, toda la dinámica política, todo el paz dependent que estas cosas tienen. Pero digamos así, los trabajadores tienen una cierta... disculpen, al revés. Los capitalistas tienen un cierto nivel de participación de los salarios en el ingreso que a ellos les gustaría. Hay un sigma acá que es cuánto los capitalistas en un mundo neoliberal donde pudieran hacer lo que quieren, cuál es el nivel de salarios de participación en el ingreso que ellos querrían. Y los trabajadores tienen obviamente quieren resistir, evitar que se llegue a eso. Entonces, la diferencia entre lo que se observa y lo que los capitalistas quieren es lo que ese choque es lo que va a determinar el movimiento de B en el tiempo. Hay como un objetivo de los capitalistas y una resistencia de los trabajadores. En la medida que la resistencia de los trabajadores, P, supere la fuerza de los capitalistas, Q, el marco institucional va a cambiar en función de los intereses de los trabajadores. Esa es la historia. O sea, hay como una distancia entre la participación en el ingreso que se observa y la que quieren los capitalistas, y los capitalistas van a querer llevar las instituciones a ese punto. Pero hay una resistencia sindical, política, social, que impide que eso ocurra y que busca elevar el nivel de protección social, y esa es la variación del B en el tiempo de las instituciones. Si los trabajadores fueran más fuertes que los capitalistas, el B continuaría aumentando en el tiempo. Pero como los capitalistas siempre juegan la carta del desempleo, va a haber otro actor, que son los informales, que van a estar siendo movilizados y cuya fuerza contra el cambio institucional a favor del mundo del trabajo va a ser una función del nivel de desempleo. Epsilon MR es el nivel de desempleo. A medida que aumenta el nivel de desempleo, lo que el modelo dice es que entonces
será más viable o será más probable una situación de descontento que limite el poder de la clase obrera organizada, de los trabajadores organizados es por ahí que va la historia. ¿Tá? Y si el nivel de desempleo es muy alto y la capacidad de perturbación del proceso político de los informales es muy grande, el R va a ser elevado y eso va a tener un impacto negativo sobre las instituciones del welfare. ¿Tá? Disunited workers of the world, because claramente hay una quiebra. Yo estoy suponiendo que los capitalistas son homogéneos, no es así. Piensen en el mundo peronista, donde los sindicatos organizados tenían una cierta asociación con grupos empresariales que miraban al mercado interno y se oponían a los grupos empresariales exportadores y en particular a los ganaderos. Acá no hay nada de eso, aquí los capitalistas son unidos venceremos y aprovechan su poder de quebrar de alguna forma el mundo del trabajo en dos, en los in y los out, y esa es la jugada que utilizan. Entonces, simplemente lo que asumimos es que hay niveles de desempleo que se pueden soportar y hay niveles de ingreso de los trabajadores en el producto que son soportables o para los capitalistas o para los trabajadores. Pasados esos niveles críticos, y esos niveles críticos dependen de la historia del país, de la fuerza de la democracia, no es lo mismo en Uruguay que en Guatemala, o no es lo mismo que en Chile que en la Argentina. En Argentina te daban un golpe por un quítame esas pajas. Chile y Uruguay tenían tradiciones democráticas más fuertes, en fin, hasta el 73. Entonces, esos parámetros son parámetros históricos. ¿Qué es lo que los capitalistas quieren? Ellos quieren que la participación de los trabajadores en el ingreso sea sigma K, que es una participación muy, muy pequeña. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Solo no tenemos mucho tiempo, pero les cuento el truco. El truco es que tenemos una ecuación diferencial en B, en las instituciones. A ver aquí. Esta es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial puede tener una solución estable o puede tener una solución inestable. Si la solución es inestable, el conflicto social es explosivo. Entonces, si nosotros conseguimos determinar el valor de los parámetros para los cuales esta ecuación me genera una inestabilidad, tenemos las condiciones que me llevan o a una revolución o a un golpe. La democracia no consigue contener en sus normas y en su régimen de negociación la intensidad del conflicto. Ese es un camino para el golpe. Hay otro camino para el golpe que es que exista un equilibrio, pero que sea un puente demasiado lejos. A bridge too far. ¿Cuál es a bridge too far? Es cuando los capitalistas exigen o la dinámica lleva a un equilibrio tal que el sigma sea muy bajo para un alto nivel de empleo, o sea, la sociedad parece que está cerca del pleno empleo, pero la participación de los salarios es muy baja y hay un permanente descontento y movilización, o una situación en la que el desempleo es muy alto a pesar de que la participación de los salarios en el ingreso sea relativamente alta. Y en ese caso, obviamente, como hay mucho desempleo, aun cuando de repente veamos una parte de una aristocracia obrera, digamos, así que está bastante bien, eso no se sostiene. ¿Tá? Entonces, esos son los caminos, yo discuto en el paper esas posibilidades, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los valores de los parámetros que me dan un paz
de una democracia estable, puede cambiar un año, viene un gobierno más de derecha, viene Michelle Bachelet un año, viene Piñera el otro, el Frente Amplio algunos años, los colorados, los blancos otros, y así vamos. ¿Tá? Y lo que, lo que ocurriría serían equilibrios estables de largo plazo con cambios institucionales relativamente pequeños. ¿Tá? Pero hay casos en que politics go south. We are not in Sweden anymore. Yo no sé si alguna vez estuvimos, pero por ejemplo, el caso en que el poder de los capitalistas es tan grande que no hay ninguna compensación. El P menos Q es negativo. Entonces, como el efecto del desempleo también es negativo sobre el B, aquí como que no habría un límite al proceso de destrucción institucional. Estos títulos son bastante creativos, pero es para que no se duerma la platea. Este sería el caso en el que el poder sindical es relativamente fuerte, hay como un capitalismo corporativista, pero esto en una economía de muy poca competitividad puede llevar también a una situación de crisis. Yo solo quiero detenerme en dos cositas y termino. Una de ellas es que aquí tenemos epsilon 1 igual a 0, ¿tá? Y este es el comportamiento de equilibrio del mercado del trabajo, el sigma sombrerito igual a 0. Y este es el nivel crítico del sigma. Entonces yo puedo tener, digamos así, un equilibrio inicial. Vamos a imaginar el punto A, que sea relativamente estable, pero muy fácilmente por alguna perturbación por ejemplo, un pequeño cambio en el sigma, ¿no? Me podría llevar a M, donde ya estoy en la región del golpe de Estado. ¿Tá? Pero si yo tengo un proceso de cambio estructural que me mueva la curva de equilibrio que me mueva la curva de crecimiento con equilibrio externo para arriba, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué esta curva negrita se vuelve roja? ¿Por qué pasamos de epsilon sombrerito 1 a epsilon sombrerito 2? Porque yo estoy haciendo cambio estructural, transformando, diversificando mi estructura productiva y dependo menos de la participación de los salarios en el ingreso para ser competitivo, y por eso logro tener una tasa en equilibrio de empleo más alta con mayor nivel de salarios en el ingreso y al mismo tiempo tener equilibrio en balanza comercial. Esto simplemente, la historia que esto me cuenta, es que yo puedo estar en una situación donde fácilmente pierdo las referencias institucionales de la democracia y entro en el terreno de la inestabilidad, del golpe, whatever. Sí tengo una estructura muy débil y cualquier cambio en el tipo de cambio real, cualquier variación me genera un efecto de competitividad fuerte y pérdida de oportunidades de crecimiento y desequilibrio externo y crisis. Y otra situación totalmente distinta si yo diversifico mi estructura productiva. Entonces, la base estructural a partir de la cual la estabilidad democrática se logra, por este modelo es sumamente importante, y el cambio estructural me permite obtener situaciones en las cuales el conflicto siempre puede resolverse dentro de estas variaciones que ocurren sin que cambie el régimen político, con que se mantenga el régimen democrático. También puede ocurrir, aquí es un caso en el cual los capitalistas tienen todo el poder en el punto B, pero hay un choque exógeno, por ejemplo, la crisis de la deuda externa,
que hace con que la curva de equilibrio con balanza comercial se mueva para abajo. Entonces, si esto ocurre y los capitalistas tienen todo el poder, ahora con este nuevo equilibrio en balanza comercial, ellos van a querer recuperar el nivel de utilización antiguo, del que depende su tasa de lucro, y van a castigar más los salarios en el ingreso, y eso va a hacer con que la curva de instituciones todavía se mueva, ya era súper contra los trabajadores, se va a mover aún más. Y eso claramente es la historia de las democratizaciones latinoamericanas de los años 80, que es un poco la historia de la crisis. No, esta es una foto del Uruguay del año 1983. No preciso decirles que yo estaba ahí, y es la primera gran manifestación que se hizo pública, porque las había ilegales, contra la dictadura en noviembre de 1983 en Uruguay, pero ya se estaba recuperando la democracia en la Argentina. En Chile demoró un poco más porque tuvo que ocurrir el plebiscito del 88, del 89 en Chile para que la dictadura al final cayera. Concluding remarks. eh, la idea es que una democracia estable exige que los trabajadores tengan capacidad de negociación fuerte, ¿tá? Y que tengan vínculos con los partidos políticos, que tengan algún grado de protección institucional. Puede pasar, mientras tanto, que un golpe de Estado ocurra si ese poder no es suficientemente contrabalanceado por el poder de los capitalistas, de alguna forma de defender su margen de lucro, lo que los podría inducir a las élites a aplicar el golpe, o puede ocurrir, claro, que el poder de los trabajadores sea tan débil que en este caso simplemente los capitalistas puedan conducir el sistema político al sigma K, que es aquella baja participación de los ingresos que ellos desean, que con muy poca protección, con muy poco welfare, y es muy importante el valor de los parámetros críticos en el modelo, y eso es historia, eso es instituciones, y la idea de que cuando discutíamos esto con Diego, yo digo, Diego, yo no sé si esto no está quedando muy derechoso, porque hay un trade-off entre distribución y crecimiento asociado al equilibrio externo, ¿no? Y entonces discutíamos, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de un juego social democrático mucho más fuerte aquí? Y la idea en el fondo viene de la idea de Bowles, ¿no? La idea de que hay un supply side effect positivo de la igualdad y de las mejoras en la distribución del ingreso que podrían cambiar justamente la posición de la curva de equilibrio externo, que podría promover el cambio estructural, y esa transformación de la estructura productiva asociada a la distribución del ingreso, una coevolución con una mejor distribución del ingreso, podría contar una parte interesante de nuestra historia más socialdemócrata, por decirlo así, en el cuadro más progresista. ¿Está? Bueno, eso, yo creo que me pasé un poquito, no... Si alguien quiere hacer una pregunta, yo puedo quedarme unos 10, 15 minutos. Si no, no hay ningún problema. Me pueden mandar comentarios por el email, o si quieren alguna vez conversarlo, lo podemos charlar también. Hola Gabriel. Yo tengo un par sobre las variables de interés de cada sector. Eh, si entendí bien en el modelo, vos lo que tenés son, por un lado, los trabajadores que lo que buscan es aumentar la participación en el ingreso y por otro, los capitalistas, que lo mismo. Pero no podrías argumentar también que tanto los trabajadores, en vez de luchar por participación en el ingreso total, luchan por salario, o
lo que me parece que capaz que tiene más sentido en el caso de los capitalistas, ir más por tasa de beneficio en vez de por participación, que puede ir de la mano, pero también puede no hacerlo. Entonces a lo mejor eso cambia algo. Claro. Sí, no, está perfecto, perfecto, te entendí y voy a hacer alguna. Sí, la idea es que en realidad el trabajador esté mirando más el salario real que la participación en el ingreso. Eso podría cambiar la dinámica del modelo porque vos podrías tener situaciones de aumento del salario real en las que la participación de los trabajadores en el ingreso esté cayendo. Eso puede ocurrir en qué caso, en que la productividad del trabajo esté aumentando más rápidamente que el salario real. ¿Tá? Eso puede pasar y sería yo diría que hasta cierto punto, por ejemplo, puede ser la historia de los coreanos y taiwaneses en los comienzos o de los chinos, en los cuales los salarios reales están aumentando, pero la desigualdad está aumentando al mismo tiempo. Eso el modelo no lo considera. Y matemáticamente queda un poquito más complicado también. No terrible, pero... ¿Y sabe lo que pasa? Que en general los modelos carequianos también trabajan con participaciones en la lucha distributiva, más que con el salario real, con el share. Entonces, eh, esa es un poco también parte de la historia. Yo utilicé los modelos que existían pero es un camino posible. En el modelo se supone que ellos, en realidad yo siempre me refería al sigma K, pero el horizonte al cual aspiran los capitalistas es un sigma K con plena utilización del stock de capital, que es un sigma K lo más bajo posible y la utilización de stock de capital máximo, porque eso implica tasa de lucro máximo. Entonces está en el modelo el tema de la tasa de lucro más que la participación está contemplado. Y ahí aprovecho para contarles una cosa. También hicimos el modelo con una relación no lineal con los trabajadores informales, que yo pienso que tiene mucho más, es más empíricamente más creíble. O sea, ¿cómo es la idea? Al principio mejoras en la distribución del ingreso son bienvenidas por los trabajadores informales. Y a partir de cierto punto, o sea, ¿por qué? Porque se supone que, por ejemplo, hay ciertas medidas de transferencia de ingresos de los gobiernos progresistas que favorecen también a los informales. Pero en el fondo la idea es que a partir de determinado momento, de determinado nivel de desempleo, ya deja de ser conveniente para los trabajadores informales apostar a una transferencia y es más fuerte el interés por sostener una tasa de empleo más alta digamos, o su propensión a generar algún tipo de conflicto político más fuerte. No sé si hay alguna pregunta más. Nosotros le pensábamos llamar las bases estructurales de la democracia o del golpe, algo así al paper, pero terminó como Endogenous Institutions, el paper terminó con un título bien sin gracia. Gabriel, Sí. a mí me gustó mucho el artículo, estoy escribiendo algo muy similar, escribí aquí un comentario, le voy a mandar, pero en los chats, pero la pregunta es, ¿usted cree que hoy con los trabajadores tan enflaquecidos, con toda la flexibilización laboral, es necesario un golpe de Estado? Y otra pregunta, ¿crees que el sector externo es tan importante para actuar como una variable de ajuste? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando el desempleo está muy bajo, ¿no crees que lo que pasa, lo que Kalec ha dicho en aspectos políticos del pleno empleo, no por el sector externo, con la pérdida de competitividad, sino con el cambio en la política fiscal presionada por los capitalistas? Entonces,
Que los dos puntos son bastante correctos. A ver si puedo. Voy a empezar por la tasa de desempleo. Sí, yo me acuerdo, esa frase de Kalecki, ¿por qué no? En aquel artículo, ¿por qué no existe pleno empleo? Él dice, bueno, la gente comienza a perder el respeto por el patrón en la medida que piense que siempre tendrá alguna alternativa de pleno empleo. Eh, algo- eh, y eso eh, puede ser algo que actúe independientemente de la restricción externa. Yo pienso que el tema de la restricción externa y el tema del conflicto en torno al tipo de cambio real todavía es muy fuerte en América Latina. Si ves el pivot siempre de buena parte de los conflictos está asociado a aumentos muy fuertes del cambio. Ahora tenemos eso en el Brasil y en varios países, pero está asociado a la pandemia, ya es como que otra historia. Pero el tipo de cambio real ha sido siempre la arena de la batalla sobre la distribución del ingreso. Ahora, lo que tú me decís, yo pienso que es real y que podríamos tener una economía diversificada, sin restricción externa, creciendo tranquilamente, pero como están en pleno empleo, los trabajadores ya no estarían dispuestos a aceptar la disciplina de trabajo y teníamos una situación similar a la de Europa en los años 70, el profit squeeze y toda aquella discusión que Rawson y otros autores de la época discutieron. Pero claro, yo eso realmente, como es un mundo medio, está en el pleno empleo y que nuestro gran problema sea el pleno empleo, con tanta heterogeneidad estructural, no lo consideré. Pero entiendo que es un tema. Y lo otro que decías que era sobre, si se precisa un golpe de Estado. Claro, yo pienso que tal vez no vas a tener un golpe de Estado como el de los 70, que vienen los militares, pum, pim, pam, pum, llevan a todo el mundo preso, cierran el Parlamento. Eh, no descarto que eso pueda ocurrir. Pensá en Bolivia o pensá en el propio Brasil, con Dilma, digamos, más allá de que uno piense que fue un buen o un mal gobierno el de Dilma Rousseff, está claro que también el motivo del impeachment no, fue un motivo simplemente político, fue una alianza política que se hizo para sacar de poder a un gobierno elegido democráticamente. Más allá de que uno piense que estaban haciendo un buen gobierno o malo, no importa. Institucionalmente ocurrió eso. Y por el lado de la izquierda, claro, pensé en Venezuela, bueno, la propia Nicaragua, que hay como una preocupación con unos reflejos autoritarios bastante fuertes que está teniendo el gobierno. Entonces, yo pienso que tal vez no necesariamente tendríamos la junta militar en la televisión, los tres con cara de malos apareciendo y anunciando que ha sido disuelto el Parlamento, pero sin duda tenés inestabilidad institucional, la violación de las reglas del comportamiento democrático normal y eh, uno podría decir que, claro, que hubo un tipo de golpe blanco donde ciertos sectores políticos, ¿no?, más de izquierda fueron apartados por mecanismos que realmente no respetaban la institucionalidad democrática stricto sensu. También pasa por el lado de la izquierda, ¿no? Si ustedes lo ven, hay reflejos autoritarios en los dos lados. Yo pienso que, claro, por mi edad y por lo que pasé, yo pienso que en el tema de la democracia, el mensaje es el medio, como decían los artistas antiguamente.
O sea, lo importante es mantener una cierta estructura de libertades cívicas, etcétera, etcétera, que lo demás tiene arreglo, me parece. Y en ese sentido es que me preocupa bastante, y es lo que el modelo intenta contar, eh, cuáles son las condiciones que harían que una cierta institucionalidad democrática, en la cual de alguna forma se hacen ajustes institucionales para un lado o para el otro, pero más o menos se respetan las reglas del juego y todos mantienen su espacio de poder, este, cuando eso, como dicen los mexicanos, se va de madre, ¿no? Dale, gracias. ¿Usted va a disponibilizar ese artículo o no puede? Porque está para publicación. Ya existe como un paper para discusión de la CEPAL. A ver, si puedo, ya se los copio aquí. Eh, Esperamos que en algún momento va a salir publicado, pero está aquí, les doy a ver, ¿dónde está la publicación? Aquí, perfecto. Ese es el link. A mí la verdad que normalmente no me gustan mucho las cosas que escribo, al revés, después me parecen horribles, pero esta con Diego nos divertimos bastante haciéndola, y pienso que es válido y es interesante hacer la pregunta, bueno, ¿cómo de alguna forma endogeneizamos el cambio institucional en un modelo calequiano? Los neoclásicos están haciendo eso. No es para imitarlos, porque nosotros lo vinimos haciendo hace mucho tiempo. Si vos lees un libro como Dependencia y Desarrollo de Cardoso y Faleto, o lees lo que escribía Celso Furtado sobre cultura, desarrollo, es eso, es exactamente eso. Lo único que hicimos fue hacernos esta pregunta: ¿cómo quedaría en un modelo calequiano? ¿Cómo podríamos poner esa historia? Y de ahí se pueden hacer mil historias, yo pienso, suponiendo otras ecuaciones de cambio institucional. La que nosotros pusimos es medio tosca, un poco simple, demasiado simple. Se podrían hacer cosas bastante más interesantes, sobre todo pensar en una clase capitalista más dividida. Entonces, tradicionalmente, los terratenientes pueden escapar menos de los impuestos que los financistas. Entonces, yo escribí un paper neoclásico, y esto que queda entre nosotros es la hinchada del Flamengo, como se dice, por lo siguiente: yo estaba haciendo un curso en Colombia con un curso bastante neoclásico, y ahí presentaron un modelo ahí se discutió Acemoglu y Robinson, y la idea de ellos es la siguiente, es un poco la que tú pusiste. ¿Quién fue? Luciano fue que habló, sobre si es necesario el golpe. ¿Fue Luciano? Sí, 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 yo. Luciano. Entonces ellos dicen lo siguiente: si hay en un mundo globalizado financieramente, no va a haber golpes, porque la élite simplemente puede sacar el capital y llevarlo al exterior. Entonces no tenés cómo ponerles impuestos. Entonces, toda la teoría del golpe en Acemoglu y Robinson es asumir que los tipos prefieren dar el golpe a pagar impuestos. Pero si puedes sacar el capital, irte a Miami, todos los oligarcas rusos tienen su plata en Londres. ¿Sí? Entonces no precisarían pagar el costo de un gran golpe para... el tema, yo creo, ahí es otro. Y eso, entonces, yo hice un pequeño modelito, pero es muy simple, no es grande. Y salió publicado en una revista
que dictan José Antonio Campos y otros. Pero básicamente la idea es que si vos tenés que para tu régimen democrático, para que funcione la acumulación de capital, precisás bienes públicos y no solo bienes privados. Y para financiar los bienes públicos precisás impuestos. El hecho de que los tipos se puedan ir te va a generar un patrón de acumulación de capital y de crecimiento en el cual no hay bienes públicos y que es mucho más limitado, mucho más restringido y mucho más inestable políticamente. Entonces, tal vez lo que vos decís, bueno, yo me voy y saqué el capital, pero dejás internamente un contexto de bajo crecimiento, de alta desigualdad y de mucha conflictividad. Entonces, bueno, yo en función, escribí eso bien en los términos neoclásicos para mostrar, al final, uno de los editores yo ni lo quería publicar, uno de los editores de la revista me dijo, mandalo, así tenemos un feedback, tenemos una interacción y lo acabé mandando. Pero lo que les quiero decir es que hay componentes relacionados con bienes públicos que no están en este modelo calequiano, pero que se podrían incluir, por ejemplo, cómo financiar una política industrial que haga que cambie la restricción externa, que cambien las elasticidades. ¿Cómo financiar una política industrial si el capital simplemente... Y otra pregunta que no está en el modelo y que la estamos trabajando pero de una forma no muy convincente. Después ya se ve, pero digamos, otra pregunta es, ¿qué pasa si la negociación salarial no es la clave de lo que pasa con el tipo de cambio real, sino lo que pasa con el capital financiero, lo que estaba hablando Alberto? ¿Qué pasa si el tipo de cambio real simplemente surge de los ciclos de liquidez internacional y de la Dutch disease asociada a esos ciclos de liquidez internacional? Entonces, de repente los trabajadores están felices con el tipo de cambio real allá abajo, y es porque hay un ciclo de liquidez internacional y después todo se va al diablo en la crisis siguiente. Entonces, si eso ocurriera, el patrón de negociación y de determinación del tipo de cambio real que yo tengo en el modelo, que tenemos con Diego en el modelo, ya no se aplicaría, ya sería más complicado. Pero bueno, también no se intenta resolver todo ni contemplar todas las situaciones, sino contar una historia que tal vez sea más años 80 que años 2000, pero que bueno, es como un puntapié inicial, ¿no? Es decir, bueno, por ahí se podría hacer algo, puede ser interesante. Lo dejo en las manos de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos a las 3. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo hacemos con Esteban. Yo ahora lo voy a llamar a ver si está todo bien, porque dice que fue un accidente. Esperemos que no sea nada con él ni con su familia, pero si está en la emergencia, pobre loco. Y yo llamando. Bueno, no hay cómo saber. Gracias, Gabriel. Bueno, La paciencia de conectarse hoy. dale, que no le haya pasado nada a Esteban, sino la cuenta del psicólogo va a ser gigante para mí. Chao, gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos mañana. Adiós.